Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje, y el día de hoy me dirijo a los chicos de primer año de educación secundaria. Recuerden que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el último que corresponde a este segundo trimestre, para lo cual te pido que por favor prestes bastante atención a este video, porque la clase de hoy complementa al tema de la semana pasada. La semana pasada ya hemos ido viendo lo que es el pronombre. Hemos visto su definición y hemos visto la primera clase de pronombre. El día de hoy, déjame decirte que vamos a ver más pronombres, pero antes, déjame mostrarte esta diapositiva. La indicación superior de esta diapositiva dice, lee y responde. Punto 1, a ver, el niñito dice, observa las siguientes oraciones y establece una diferencia entre ellas. Primer enunciado. Ese cuento se llama La Caperucita Roja. El segundo enunciado dice lo siguiente. Ese es el más divertido de todos los cuentos. Bueno, la indicación que mostraba el niño decía diferencia. ¿Dónde está esa diferencia? Déjame decirte que en el primer caso, el caso que dice ese cuento, en este caso, ese está aquí está funcionando como, uy, diría un resaltador. Vamos a usar un resaltador. En este caso, ese cuento, ese antes de cuento. Sabemos que cuento es un sustantivo. Por lo tanto, ese antes de un sustantivo funciona como un determinante demostrativo. Así que ese cuento, la palabra ese, sería un determinante demostrativo. En cambio, en el segundo caso dice, ese es el más divertido. En este caso, ese, profesor, pero se escribe igual que el otro. Déjame decirte que aquí ese es un pronombre. Así es un pronombre. Este pronombre ese es un pronombre demostrativo, porque está en lugar de un sustantivo. Ese equivale a algo. Luego de ese está es, y es un verbo. En el anterior, después de ese había un sustantivo. En este caso no hay necesidad de usar sustantivo porque ese reemplaza a todo. Ese reemplaza a un sustantivo. ¿Ya? Entonces la diferencia en estos dos enunciados está en que ese en el primer enunciado funciona como determinante demostrativo y ese en el segundo enunciado funciona como un pronombre demostrativo. Vamos a ver más ejemplos. No me gusta eso. Yo te pregunto, eso equivale a algo. Aquí, según la imagen, estamos notando, creo que se trata de un sándwich. Entonces, eso equivale a sándwich. Él no quiere decir sándwich, en lugar de sándwich dice eso, refiriéndose al sándwich. Otro ejemplo más, aquella está medio construida. Bueno, se refiere a una torre, ¿no? A una torre. Entonces dice aquella, se refiere a torre. No dice aquella torre, dice solamente aquella. En este caso, eso y aquella funcionan como pronombres, pronombres demostrativos. Siguiente, vamos a leer las siguientes imágenes. El libro que ahora estoy leyendo es muy emocionante. En esta oración yo pido resaltar la palabra que. Este que hace referencia al libro. Si yo digo el libro que, este que refiere al libro o se refiere al libro. Entonces, el libro que ahora estoy leyendo es muy emocionante. Este que es un pronombre.
llamado relativo porque se refiere o se relaciona con la palabra antes, y a eso se le llama antecedente. Y esta palabra que está antes de este pronombre es un sustantivo. Entonces, cuando haya un pronombre como que, o si no como quién, quiénes, dónde, el cual, la cual, el cual, los cuales, las cuales, etcétera, cuyo, cuya, etcétera, etcétera, esos son pronombres relativos porque se relacionan con la palabra anterior o refieren a la palabra anterior, que tiene que ser un sustantivo. Otro ejemplo, admiro mucho a quienes trabajan voluntariamente para ayudar a los demás. En este caso, vamos a decir que a quienes es el pronombre relativo, ¿ya? Pronombre relativo. Listo. Siguiente. Ayer me bañé en agua helada, motivo por el cual me resfrié. En este caso, bueno, me excedí. El cual es un pronombre relativo. ¿Ya? Ahora sí, me excedí. Ahora sí, el cual. El cual se refiere a motivo. Se refiere a motivo. Siguiente, mi amigo, cuyo padre es escritor, me invitó a ver el partido. Esta palabra cuyo hace referencia a amigo, por lo tanto es un pronombre relativo. Jóvenes y señoritas, el día de hoy en la clase vamos a hablar acerca de dos pronombres más. El pronombre demostrativo y el pronombre relativo. Presten bastante atención. Comenzamos. Bueno, acá dos preguntas para responder. ¿A quién sustituye o refiere un pronombre? Queda claro entonces, un pronombre sustituye o refiere a un sustantivo. El sustantivo ya no es mencionado porque en su lugar estará el pronombre. ¿De qué tema desarrollaremos, trabajaremos el día de hoy? Obviamente los pronombres, pero vamos a ver ahora dos clases más. El pronombre demostrativo son aquellos que se refieren a nombres indicando proximidad, distancia media o lejanía respecto a las personas que hablan y escuchan. Pueden tener matiz despectivo. Estos son, tenemos, ¿cuáles son los pronombres demostrativos? Fáciles. Este, esta, estos, estas, esto. Todos estos señalan cercanía. Ese, esa, esos, esas, eso señalan una distancia media. Aquel, aquella, aquellos, aquellas, aquello señalan una distancia de lejanía. Profesor, pero no me quedó claro. Bueno, en esta tabla vas a conocer a los pronombres demostrativos. Este, esta, estos, estas, esto. Ese, esa, esos, esas, eso. Aquel, aquella, aquellos, aquellas, aquello. ¿Te das cuenta? Entonces, estos de acá son los pronombres demostrativos. Cuéntalos, ¿cuántos hay? Hay 15 pronombres. A continuación te voy a mostrar oraciones donde tú vas a ver a estos pronombres en ellas. Vamos a ver el primer caso de la oración que he puesto como ejemplo. Dijo que aquello ya estaba superado. Cuando yo digo aquello, se referirá a algo, a un problema. Entonces, dijo que aquello puede ser un problema. Ahora, acá no dice un problema, porque si no, estaríamos hablando pues de un determinante y un sustantivo. Ha reemplazado a un problema aquello. Otro ejemplo, ¿saliste con ese? En este caso, el pronombre demostrativo es ese. Ese se refiere seguramente a una persona.
¿no? Y te das cuenta, cumple con la información de la definición que dice tiene un matiz despectivo. Si tú dices saliste con ese, con esa, es algo despectivo, ese, esa. Pero es un pronombre, el pronombre demostrativo. No quiero hablar de eso. Eso se referirá a un asunto, a un problema, a un tema. Entonces, eso es un pronombre demostrativo. Estas se ven mejor. Seguramente que se refiere a algo. Puede ser unas prendas, puede ser un look, puede ser un lugar, qué sé yo, etcétera. Estas se refiere a algo. No te juntes con esa. Esa se refiere a una mujer, ¿no? A una persona. Entonces, no te juntes con esa. Es algo despectivo, pero sigue siendo, cumple con ser un pronombre demostrativo. Ese me golpeó. De la misma forma, está señalando ese. Aquella es mi novia. También estás mostrando, estás señalando aquella, recuerda, está en el listado de los 15 pronombres demostrativos. Dijiste que aquellas no pagaron entrada. Aquellas es el pronombre demostrativo. Con esta sí, con esa no. O con este sí, con ese no. En este caso, esta y esa equivalen a pronombres. Son pronombres, porque equivalen a personas. Aquel tiene un auto nuevo. Aquel se refiere a una persona. Con ese no te juegues. Con ese no te juegues. Despectivo también, ¿no? Muy bien, de esta forma hemos visto ejemplos en oraciones de los pronombres demostrativos. Vamos ahora a hablar de los pronombres relativos. Son aquellos que se refieren a un nombre ya citado en la oración, sin necesidad de repetirlo. Estos son los que insertan proposiciones subordinadas en la oración compuesta. Su significado depende de su antecedente. Estos son, ¿cuáles son los pronombres relativos? Que, el que, los que, las que, o la que y las que. Lo que, quién, quiénes, el cual, los cuales, la cual, las cuales. Lo cual. Cuyo, cuyos, cuya, cuyas. ¿Y dónde? Tenemos, a ver, cuéntalos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pronombres relativos. Ejemplos. La niña que tiene vestido azul es peruana. Yo te pregunto a ti, ¿este qué a quién se refiere? ¿A quién hace mención o referencia? Acá dice bien claro en la definición, son aquellos que refieren a un nombre ya citado en la oración. O sea, a ver, fíjate, antes del qué, ¿quién está? Niña. Entonces, en este caso, este qué se refiere a niña. La niña que tiene vestido azul es peruana. Este que está antes de un antecedente que es un sustantivo como niña. Entonces el que es un pronombre relativo. Otro ejemplo, el que estudia triunfa. El que será equivalente a una persona, así que el que es un pronombre relativo. Esto es lo que prometí. Lo que se refiere a esa promesa, por lo tanto, lo que algo, entonces ese lo que es el pronombre relativo. Mi abuela, la cual vive en la capital, vendrá a visitarnos este verano. La cual se refiere a mi abuela, entonces es el pronombre relativo. Mis tíos, quienes tienen una pileta en su casa, me invitaron a pasar un fin de semana con ellos. ¿Quiénes? Se refiere a mis tíos. Mi amiga, cuya hermana es escritora, me ayudará a escribir el cuento. En este caso, cuya se refiere pues a la hermana, ¿no? De mi amiga. Siguiente, el profesor cuyo hijo es futbolista nos dio detalles sobre el torneo. Este cuyo se refiere pues al hijo del profesor. Y aquí estamos entonces graficando a través de ejemplos el uso de estos pronombres relativos. A continuación, vamos a desarrollar ejercicios. Número 1. Completa estas oraciones con demostrativos y di si se trata de pronombres determinantes o adjetivos. A ver, para esto vamos a redactar, vamos a escribir, vamos a achicar la imagen para completar estos espacios. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente.
Decía la indicación que vas a completar las oraciones con pronombres demostrativos. Y bueno, vas a decir si se trata de pronombres determinantes o adjetivos. En este caso dice, ¿tú sabes qué película ver? Yo estoy dudando entre esta y esa. Ahí está, listo, punto. Siguiente. Estos pantalones son bien baratos. En cambio, esos carísimos. Siguiente. Aquel te agredió. Bien, hemos completado. Vamos a resaltar las palabras que han servido para poder completar. A ver, vamos a resaltar. Están resaltadas de rojo, son las palabras que yo he utilizado para completar los espacios. Ahora, en un costado vamos a decir si es que funcionan como pronombres, si es que funcionan como determinantes o como adjetivos. En este caso, ¿tú sabes qué película ver? Yo estoy dudando entre esta y esa. Ambos, esta y esa, son pronombres. Ambos son pronombres. Siguiente, estos pantalones son bien baratos. Date cuenta. Estos es un determinante, porque está antes del sustantivo que es pantalón. El otro, en este caso también hemos completado con esos. Esos sí es un pronombre. Es un pronombre. Esos carísimos. ¿Ya? Esos carísimos. Se refiere a un pronombre. Esos señalando algo. ¿Cómo sustituyes los elementos subrayados? Bueno, en este caso está subrayado allá. Faltó subrayar esto de acá. Ahora sí. Listo. Mira cómo ladran los perros aquellos. ¿Cómo podríamos sustituir este elemento subrayado? Mira cómo ladran aquellos. Simplemente aquellos. Mira cómo ladran. En vez de esto que está subrayado, podemos decir aquellos. Y ahora, en este caso, aquellos funcionarían como un pronombre demostrativo. Esa mujer peruana es preciosa. ¿Cómo sustituyes esa mujer peruana? Esa es preciosa. O aquella es preciosa. Ese luchador es mexicano. Puedes decir, ese es mexicano. Puedes decir, aquel es mexicano, etc. Entonces aquí estás utilizando los pronombres demostrativos. Número 3. Tiene presencia actoral. Eso le facilita su actuación. Tiene presencia actoral. Eso le facilita su actuación. El pronombre subrayado reemplaza, ¿a qué reemplaza? Fácil. Eso se refiere ¿a qué? Tiene presencia actoral. Eso le facilita su actuación. Eso sustituye a presencia actoral. Por lo tanto, la respuesta aquí debe ser la letra C. Pasamos al siguiente ejercicio propuesto. Número 4. Marca la oración que presenta un pronombre relativo. Bueno, en la relación de los pronombres relativos que te he dado, recuerdo aquí, ¿dónde está? Aquí está la relación de los pronombres relativos. Te darás cuenta que dónde es un pronombre relativo. Bueno, en este caso, ese es un pronombre demostrativo, pero te están pidiendo relativo. Queda descartado la A. La letra B debe ser la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque tiene dónde y dónde es uno del listado de los pronombres relativos. Además, es relativo porque se refiere con dónde al teatro. En la letra C, con aquellos, no debemos ser malos. Aquellos se refiere a un pronombre, pero demostrativo. Ustedes tienen hermanos, ustedes es un pronombre personal. El mueble será subastado el fin de semana. Aquí no hay pronombre. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. Pasamos a la número 5. En el chef cuyos postres son deliciosos será quien se encargue de la mesa de dulces en nuestra boda. El elemento subrayado es un cuyos. Cuyos es un pronombre que se refiere en este caso a el chef. Bueno, se refiere a los postres del chef.
En este caso vamos a decir que es un pronombre relativo. Esa es la respuesta correcta. Pasamos a la número 6. Marca la oración que no contenga pronombre relativo. O sea, la que no contenga. O sea, que eso significa que la mayoría, 4 de estas, contiene pronombre relativo. Solamente habrá una que no contiene pronombre relativo. La obra teatral que vimos fue espectacular. Este que se refiere a obra. Por lo tanto, sí es un pronombre relativo. La casa donde vivo está a 2 cuadras de Lima. En este caso, donde se refiere a la casa. Este helado, el cual me encanta, el cual es el pronombre relativo. ¿Me puedes dar el número de teléfono de ella? En este caso, aquí no hay pronombre relativo. No hay el qué, quién, el cual, la cual, cuyo, cuya, cuyos, etc. Rocío, cuyo hermano, este cuyo se refiere al hermano de Rocío. Por lo tanto, es un pronombre, es un pronombre relativo. Pero acá me estaban diciendo de que marque la que no posee pronombre relativo. La única que no posee es la letra D. Y de esa forma estamos terminando, no sin antes, quiero hacerte recordar que tenemos una cita más tarde, ya que tenemos la asesoría de nuestro curso. Recuerda que debes tener al tanto las mismas páginas del libro que trabajamos la semana pasada, solamente que esta vez vamos a completar los ejercicios que faltan con respecto al tema de hoy. Bien, espero que el tema se haya entendido y que puedas aprovechar esta enseñanza. Muchas gracias por tu atención.